Muchas gracias, Juanpa. Juanpa era uno de los mejores alumnos del seminario, debo decir, ¿eh? Así que muy agradecido por su vida. Hace justo 22 años, creo, en el año 2000, justito, se estrenó una película que se llama Frequency. No es la mejor película del mundo, no es algo súper interesante, ni mucho menos. De hecho, es de ciencia ficción, pero es bastante interesante en este sentido, la dinámica que desarrolla. La película trata de un jovencito, un niño, que pierde a su padre a los 5 o 6 años de edad, que era bombero, muere en un accidente, y este chico nunca puede recuperarse de esta experiencia. Crece, si no recuerdo mal, llega a ser policía, y eventualmente este chico tiene una radio, por supuesto que prácticamente no tiene uso en ese momento, ¿no? Y de alguna forma mágica, llámalo como quieras, da igual. Un día está buscando gente para contactarse en la radio y empieza a comenzar con un hombre y se da cuenta de que tiene muchas cosas en común con este hombre y eventualmente en la medida de este proceso de diálogo se da cuenta que este hombre es su padre. Es decir, que está hablando producto de no sé, estas luces o lo que sea, está hablando con su padre que también tenía una radio de largo alcance y se está comunicando con él cuando tenía, no sé, 30 años atrás. Entonces toda la película se desarrolla en función de esta dinámica, ¿no? Una conversación entre un hijo que ya es grande y un padre con el cual tiene un diálogo directo. Claro, yo cuando me dieron este tema y pensaba, me vino a la mente esta película, ¿no? Porque digo, sería fantástico esto. ¿Ustedes se imaginan poder tener una especie de diálogo, una radio, a través de la cual uno podría tener un diálogo total y completamente directo con Dios? Yo ya me imagino a mi hijo pequeño, ¿no? 8 años. Tiene un estómago, no tiene un estómago, tiene 3 estómagos. Yo ya sé, si él pudiera hablar con Dios, yo sé lo que le haría. Él le preguntaría a Dios, Dios, tomaría la radio y le diría, Dios, ¿puedo heladito de postre? Esto es lo que pregunta todos los días. Claro, si ustedes lo piensan, la autoridad de Dios en la familia sería idóneo tener esta clase de vínculo, ¿no? Porque mi hija le preguntaría a Dios, ¿cómo me queda esta falda? ¿Cómo la ves? ¿Estoy muy provocativa? ¿Necesito cambiármela? Entonces habría un vínculo tan directo y tan claro y sin intermediarios que ella podría vivir de una forma diferente si hubiera frecuencia. Si hubiera alguna forma de tener esta clase de diálogo entre el Padre Celestial y nosotros, sus hijos. Mi hijo del medio es el de los videojuegos. Solamente pueden jugar ellos 1 hora los sábados y 1 hora los domingos. Eso es el trato en casa. Yo sé lo que él preguntaría. Señor, con la radio, ¿me dejás 10 minutos más, por favor? Eh, Creo que lo que ustedes tienen que pensar es esto. Y esto es lo llamativo, ¿no? El medio principal que Dios tiene para ejercer su autoridad en la familia son padres que están viviendo bajo su autoridad. O sea, no hay una radio, no hay una frecuencia extraña, obviamente está la palabra de Dios, pero si uno tuviera que decir bíblicamente cuál es el medio principal que Dios usa para decirle a los niños cómo debería ser tu falda, cómo deberías vivir, cuánto tiempo puedes jugar con el iPad, podés comer un heladito, no podés comer un heladito. O sea, la encarnación de la autoridad de Dios son los padres. Efesios 6:4 dice así, y vosotros padres, no provoquéis ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Es decir, es mi responsabilidad encarnar esto. Detalle. Y voy a hacer una confesión. He leído este pasaje, lo sé de memoria este pasaje, he enseñado este pasaje, he predicado este pasaje, y no fue sino hasta hoy a la mañana que hice una observación sobre este pasaje que nunca en mi vida había visto. Miren el texto. Miren las palabras subrayadas o en amarillo. Miren bien. Miren a quién está dirigido el texto.
La palabra original en griego no incluye a las mujeres. La palabra original en griego es progenitor masculino, páteres. Esto es muy llamativo en una cultura cristiana tradicional, porque típicamente, especialmente cuando estamos hablando de sumisión y autoridad, típicamente en nuestra cultura nosotros decimos, la mujer es la que tiene que disciplinar a los niños e instruirlos. Y de repente uno lee este pasaje y dice, no, te equivocaste, porque el pasaje está dirigido a los hombres. De hecho, te desafío que hagas esto. Lee el libro de Proverbios y te vas a dar cuenta que la mayoría de los proverbios que tienen que ver con la instrucción de los hijos están dirigidos a hombres. Esto debe ser un puñal a mi cosmovisión y a mi forma de entender la vida cristiana. Esto debe ser un puñal a la hora de dividir tareas en casa y a la hora de dividir responsabilidades. Voy a decir algo, especialmente, no en España nadie va a decir nada, pero para los que están mirando en Latinoamérica, esto va a ser especialmente contracultural. El libro de primera, el pasaje por excelencia que habla sobre la mujer es Proverbios 31. El ensalce de la mujer en Proverbios 31 es por su trabajo, porque trabaja y hace negocios. Es una mujer que está en casa y es una mujer que trabaja. Es extremadamente llamativo esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago yo? A ver, si yo estoy todo el día, como estoy viajando una vez al mes últimamente y prácticamente me está costando mucho estar en casa. ¿Cómo hago yo si yo estoy todo el tiempo viajando, si yo estoy todo el tiempo trabajando, si yo estoy todo el tiempo en la empresa, en la oficina, para cumplir con el mandato que Dios me ha dado? Si yo no estoy con los niños, si yo no me tomo el tiempo para disciplinarlos e instruirlos, porque ese mandato no fue dado a la mujer, ese mandato fue dado a mí, al líder de la casa, a la cabeza, como estamos hablando, muy llamativo. Busca el griego, busca el hebreo y te vas a dar cuenta del detalle. El llamado es a los hombres. Y esto debe hacer que yo ajuste un poco bastante, la forma en la que uso mi tiempo. Por lo menos para mí. Muchas veces suelo decirle no al ministerio. ¿Por qué? Porque tengo que jugar con mis hijos. Tengo que jugar con mis hijos. ¿Qué tenés que hacer? Tengo una cita. ¿En serio? ¿Con quién? Con Tommy. Con Manu. ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar las cartas? Claro, típicamente, quién tiene un tiempo devocional con los niños? No sé, en casa cómo será, pero yo no, o sea, es mi responsabilidad hacer eso. Es mi responsabilidad instruirlos. Esto es lo que dice el texto. Mi responsabilidad como líder de la casa. Que no lo estoy inventando yo, está ahí. Una de las personas que más ha impactado mi vida y la vida de miles, miles y miles de personas ha sido Howard Hendricks. No sé si conocen o han escuchado de él. Él fue profesor en el Seminario Teológico de Dallas por años, escribió varios libros y él daba una clase en el seminario. ¿Saben cómo se llamaba esa clase? The Home, el hogar. Está en internet, uno puede mirarla o leerla, escucharla. Eh, ¿Saben lo que le decía la gente a Howard Hendricks? O sea, yo lo conocía a él, conocí a su mujer, no llegué a conocer a sus hijos, pero sí sé lo que todo el mundo le decía a él, incluso quien les habla. Cuando uno miraba la vida de Howard Hendricks decía, yo quiero tener el matrimonio que tú tienes. Yo quiero ser el padre que tú eres. ¿Saben cuál es la respuesta de este hombre? ¿Saben qué respondía? Era muy divertido él. Decía, no. Te quedas así como, ¿cómo que no? Que sí, que yo quiero ser como usted. No. Y uno se quedaba en silencio y no sabía si lo estaba diciendo en chiste o en serio. No, tú no quieres ser como yo. Tú no quieres pagar el precio que yo pagué para tener el matrimonio que yo tengo. Tú no quieres pagar el precio que yo pagué para tener los hijos que yo tengo. Tú lo que quieres es el resultado de mi matrimonio. Tú lo que quieres es el resultado. Tú quieres la corona, no quieres la cruz. Yo quisiera proponerles una tesis. ¿Y si en realidad no quiero ser un buen padre? ¿Y si en realidad lo que quiero es tener buenos hijos? Claro, porque para ser un buen padre
¿Quién no quiere tener buenos hijos? Yo quiero tener hijos educados, quiero tener hijos que se saquen buenas notas, quiero tener hijos que consigan una buena pareja, que consigan un buen trabajo, que sean felices, que lean la Biblia, que oren, que pasen un tiempo con el Señor, que me den nietos, que se vayan al cielo. Pero yo estoy dispuesto a pagar el precio y separar el tiempo de mi agenda. Estoy entusiasmado con la posibilidad de ser molestado, ser interrumpido por mis hijos y regalarles mi tiempo, regalarles mi escucha, regalarles mi juego. Claro, mis niños, los tres niños, me voy a vanagloriar un momento. Mis tres niños son los tres mejores alumnos en su clase, los tres, los tres. No tenemos que decirle demasiado que estudien, solo tenemos que jugar con ellos. Solo tenemos que jugar con ellos. Ellos no ven tele durante la semana, solamente ven tele los fines de semana. Viernes, sábado y domingo, 1 hora. Va, 1 hora y media, lo que dura una película. Claro, en la semana, malabares, ¿no? Pero claro, eso demanda que yo termine de trabajar 1 hora y que termine de trabajar y no prenda la tele y me ponga a mirar yo tele y yo me ponga a relajar. Eso demanda que yo encuentre deleite, que encuentre gozo y que mis hijos vean que yo sonrío y disfruto de la experiencia de pasar un tiempo con ellos. O solamente quiero tener buenos hijos. O quiero pagar el precio de ser un buen padre. ¿Qué quiero? ¿Qué querés? La pregunta más importante para hacerse en la vida. ¿Qué quiero? ¿Cuánto quiero lo que quiero? Porque todo lo que quiero tiene un precio. Eh, una de las cosas que voy aprendiendo con el tiempo es esto. El problema más grande de la crianza de los niños no son los niños, soy yo. De hecho, iba a escribir sobre este tema este año y no he tenido tiempo. Cambios profundos en la familia. Y justamente los primeros capítulos del libro iban a ser justamente sobre esto, no sobre la crianza de los niños, sobre la crianza de los padres. Porque el que más ayuda necesita soy yo. ¿Qué padre? Yo les hago una pregunta. ¿Qué padre no sabe que no debe disciplinar a su hijo gritándole? ¿Ustedes se dan cuenta que esto no es un problema de información? ¿Es un problema de incapacidad? ¿Soy yo el único que dijo, yo no voy a hacer lo que mi padre hizo cuando yo era pequeño y luego termina haciendo muchas de las mismas cosas que hizo su padre cuando uno era pequeño? Entonces, más y más me voy dando cuenta que el desafío más grande no es el corazón de mis hijos, el desafío más grande es mi propio corazón. Claro, mis hijos, uno piensa en esto, no, pero los niños están jugando todo el día a la Play. Vale, pero yo estoy mirando todo el tiempo televisión. Porque si esa es mi realidad y esto es lo que yo no quiero para ellos, pues aquí hay un mensaje mixto. Aquí hay algo que no condice. Entonces yo necesito primero trabajar en mi propio corazón para poder después tener la palabra mágica de esta conferencia, autoridad, para poder decirle a un niño, mira, tu estilo de vida debe ser diferente al que tenés ahora. ¿Se dan cuenta? El problema de los padres y el problema de los niños es exactamente el mismo. Todo lo que estamos buscando es ser felices fuera de Dios. Lo único que cambia es el cómo. Mi tarea como papá es encaminarlos, es pastorearlos, es ayudarlos. Pero acá el desafío es esto, y esta es la clave. Esto es clave en la crianza de los niños. Mi tarea como padre no es cambiar a mis hijos. Mi tarea como padre es conectarlos con el único que realmente puede cambiarlos. Esto no es difícil. Esto no es difícil. Esto es imposible. Esto no es difícil de hacer. Esto es algo que nadie puede hacer. Esto es una experiencia espiritual, donde la realidad es, yo tengo un nivel de conexión tal con Cristo que a mí eso me permite acercarme a mis hijos de tal manera que no vengo aquí a enseñarle lecciones de moral, lecciones sobre lo que deben hacer o deben dejar de hacer.
sino que tengo una habilidad sobrenatural que no es propia de mí, que me permite a mis hijos mostrarles una persona, mostrarles, si se quiere, una pintura, como dijimos hace un rato, mostrarles el valor de algo que es real en mí. Claro, el desafío de todo esto es que yo no puedo dar algo que no tengo. Por eso hablo de la crianza de los padres. Que si mi vida espiritual no es lo que realmente debería ser, no tengo absolutamente nada para dar a mis niños. Nada. Lo único que tengo para dar es, puedo ser un fariseo. Puedo enseñarles lecciones de espiritualidad y borrar con el codo lo que acabo de escribir con la mano. Así que yo quisiera plantearles un cambio de paradigma, que es un poco el objetivo de Cambios Profundos. Quisiera darles unos lentes nuevos para observar y pensar cómo lidiar o cuál es el objetivo final de la crianza de los niños. Y probablemente espero que te sacude un poco todo esto, porque esa es la idea. ¿Sí? Yo, en mi experiencia en este tema, cuando converso con la gente, cuando charlo, cuando observo, cuando viajo y miro familias, etcétera, da igual en la cultura que uno está. En el contexto cristiano, yo he observado esto, que la mayoría de los padres cree que el objetivo de la crianza de los niños es lograr que los niños obedezcan. Por ahí no te lo van a decir de esa forma, pero en la praxis, en el día a día, en su teología práctica, lo que realmente están buscando es que los niños se porten bien, que los niños lean la Biblia, que los niños oren, que los niños se saquen buenas notas, que los niños consigan un buen trabajo. Finalmente es lograr que el niño deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno. Y miden, le ponen una temperatura a su éxito en función y evaluando cómo el niño va. ¿Está obedeciendo? ¿No está obedeciendo? ¿Va bien? ¿No va mal? Mi tarea como padre es que mis niños obedezcan. Ah, bíblicamente incorrecto. Extremadamente incorrecto. No solamente incorrecto, sino antibíblico. Ese no es mi objetivo final como padre. Y si ese ha sido tu objetivo final como padre, estás a tiempo de cambiarlo todavía. O podés pedir perdón. Como decía un amigo mío, no te preocupes, siempre puede servir de un mal ejemplo. Siempre podemos pedir disculpas. Yo quisiera decirles que bíblicamente el objetivo es otro. Yo quisiera decir esto. El objetivo de la crianza de los niños es lograr que los niños se enamoren de Dios, no lograr que obedezcan. Entonces yo puedo mirar a mi hijo y evaluar, ¿ama a Dios hoy más de lo que le amaba el año pasado? ¿Tiene un vínculo? No estoy preguntando si lee la Biblia. Mis hijos tienen un tiempo devocional todos los santos días. Con mi esposa nos turnamos para tener un tiempo devocional con ellos antes que vayan al colegio. Yo no sé si mis hijos son cristianos. No estoy seguro. Quizá la niña mayor que tiene 14, que te dicen el Evangelio, te lo explican, saben, entienden, lo pueden decírtelo, pero yo lo que estoy observando es, hay amor genuino en sus corazones por la persona de Dios, encuentran como la pintura de Picasso, hay deleite en su corazón por Dios, no si están haciendo cosas de Dios, no si están sirviendo, no si se portan bien, sino han tenido una experiencia sobrenatural de tal forma que hay en su corazón evidencias de deseos nuevos por alguien que típicamente no los atraería ni un poquito. Dios. Mis niños se portan súper bien. Súper bien. Si ellos están conmigo acá atrás, yo tengo cero duda de que ellos van a estar ahí sentaditos, portándose bien y todo. Yo no estoy diciendo que la obediencia no es importante. Lo que estoy diciendo es que eso no es el objetivo final. Porque si no estoy criando fariseos o fariseitos, chiquititos. Bíblicamente hablando, lean, pero lean bien. Lean. Deuteronomio 6. Esto es el mandamiento más importante del Antiguo Testamento.
Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es? Es este. Es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Esto que te mando ahora, esto necesita estar primero aquí. Es decir, tú necesitas estar enamorado de mí primero y luego le enseñarás esto diligentemente a tus hijos. ¿Cómo? Y expresa cómo, en la vida. En la vida. Así que mi tarea como padre es entrenar a mis hijos a amar a Dios. Eso es donde yo mido mi éxito o mi fracaso. No en cuanto leen, en sus notas, ni siquiera en el trato entre ellos. Porque fácilmente pueden tratarse muy bien por querer evitar consecuencias, ¿no? De la disciplina, lo que sea. Ese es el desafío de Mateo 22. Tommy le quita el juguete a Manu. Están jugando, le quita el juguete. Típicamente, ¿cómo resolvemos? Papá, me quitó el juguete. Yo lo tenía primero. Claro, ¿cómo resolvemos esto? De una forma tradicional. Hay muchas, ¿no? Pero la más típica de todas, ¿cuál es? A ver, bueno, a ver, vengan. ¿Quién lo tenía primero? Yo lo tenía primero. Lo agarré primero, dáselo. ¿En serio? ¿Así funciona? Yo no vi ningún versículo que diga, el que lo tiene primero es el que se quede con el juguete. Vení, vení, mi amor, vamos a hablar un ratito. Te hago una pregunta. Mire, esta es la pregunta clave. Cuando le quitaste el juguete a tu hermano, ¿a quién estabas amando? A mi papá. Exacto. ¿Estabas amando a tu hermanito? No. ¿Estabas amando a Dios? No. Y si solo te amás a vos, hijito, ¿cómo se llama esto en la Biblia? Egoísmo, papá. Exacto, mi amor. Se llama egoísmo. ¿Ven? ¿A dónde voy? Acá. No a lo que hizo, que está mal, sino al corazón de por qué lo hizo. ¿En quién estabas pensando, hijito? En mí. Muy bien, mi amor. ¿Qué necesitas hacer entonces? Necesitas el Evangelio. Necesito el Evangelio. Ella lo sabe esto, ¿eh? Necesita el Evangelio. ¿Qué necesita una persona egoísta? ¿Saben qué me dice, Tommy? Necesito perdón, papá. Exacto, mi amor. ¿Perdón de quién? De Dios. Muy bien. ¿Y qué más necesitas, hijito? Necesito ayuda. Muy bien, el Evangelio te lo ofrece. Porque no podés dejar de ser egoísta por vos mismo, hijito. Necesitas la ayuda de Dios. ¿Querés que oremos juntos y le pedimos perdón a Dios por tu egoísmo y por haberle quitado el juguete al mar? Ven, pedimos perdón por las dos cosas. Por tu egoísmo y por la acción. Por lo que te llevó a hacer lo que hiciste, pero también por el corazón. ¿Querés que hagamos eso, mi amor? Vale, papá. ¿Y después de esto qué vas a hacer? Voy a ir a pedirle perdón a mi hermanito. Estupendo, hijito. Vamos. Y a los 10 minutos hay que volver a hacerlo. Lógico, porque están en un... Ah, pero tú no. Tú no. Solo los niños. Ah, yo no necesito esto. Son solo los niños los que viven así. Vale. Por ahí estoy delante de un grupo de santos. Yo no sé qué hago aquí parado. Tenían que estar ustedes. Quiero hacer algo. Quiero confundirlos un poquito a propósito, porque si no, no prestan atención porque es hora de descansar. Y voy a confundirlos a propósito. Yo quiero hacer esta pregunta. Yo quisiera que pensemos juntos en cuál es la forma bíblica de ejercer autoridad en la familia. Y los va a sorprender y mucho. ¿Sí? Y quisiera responder esta pregunta observando cómo Dios gobierna el universo. Es decir, ser imitadores de Dios como hijos amados, me ha dicho Dios, lo primero, antes de hablar de la familia en Efesios, con lo cual yo debería estar observando cómo el Padre, teniendo autoridad sobre su mundo, sobre su hogar, sobre su espacio que él mismo ha creado, cómo él domina, cómo él ejerce autoridad y cómo eso puede servirme a mí de paradigma para decir, ¿y si yo debería funcionar en mi cerebro? ¿Debería dejar que empaparme de la forma en la que él gobierna el universo y dejar que esto modele mi forma de ejercer autoridad en casa? Así que quiero que piensen esto. ¿Cómo gobierna Dios el universo? Y mi gran pregunta para ustedes, y acá los voy a confundir, mi gran pregunta para ustedes es esta. No respondan, piensen bien, ¿eh? ¿Vivimos
en un mundo donde Dios impone su autoridad? Piensen bien antes de responder en su cabeza. Es una pregunta clave porque yo estoy llamado, como han dicho en las conferencias previas, yo estoy llamado a representar su autoridad en mi mini mundo. Con lo cual, el modelo de esto es el modelo que Dios muestra en su maxi mundo. Entonces, pregunto, en su mundo, o déjeme hacer la misma pregunta de esta forma, ¿cómo administra Dios su capacidad de imposición en el mundo? ¿Cómo hace? ¿Cómo juega con esto? Bueno, de entrada quiero decirles que la forma, cuando uno observa bíblicamente esto, la forma en la que Dios administra su autoridad en el mundo es bastante inconsistente. Muy inconsistente. Le voy a dar ejemplos. Por ejemplo, 1 Pedro. Por un lado, es su mundo y él quisiera, dice 1 Pedro, que todos los hombres sean salvos. Sin embargo, es paciente. El mismo texto lo dice. Y uno dice, pero, perdón, ¿no tiene autoridad sobre el universo? ¿No podría lograr que más personas sean... ¿No podría imponerse? ¿No podría hacer algo para que más personas sean... Sin embargo, el texto dice, no lo hace. Ah, pero él es el padre del universo y funciona así. Ah, y yo debo aprender de... bien. Otro ejemplo, simplemente. Dios como autoridad, ¿acaso no desea que no nos alejemos de Él? ¿Pero lo permite? No sé, ¿alguna vez Dios te frenó de pecar a ti? ¿Alguna vez lo hizo conmigo? Conmigo no, ¿eh? Que el Espíritu de Dios sí vino a redarguirme, pero finalmente me dio la libertad de poder hacerlo. Pero no tiene autoridad sobre mí. Sí, sí, pero la misma Biblia dice que yo tengo la capacidad de, escuchen bien, voy a decir algo medio herético, la capacidad de, en cierta forma, dar vuelta el proceso de autoridad y apagar el Espíritu de Dios. Shhh. Y toda la influencia que Dios tenía sobre mí, yo puedo hacer cosas para que esa influencia disminuya. Llamativo, extraño, que un Dios que puede imponerse no lo hace. Que Dios gobierne el universo de una forma bastante diferente a la que yo lo gobernaría. Por eso digo, ¿pero quieren ver inconsistencia? ¿Quieren más inconsistencia? Miren esto. La Biblia en Hebreos dice que Él sí interviene. Por un lado tenemos momentos donde debería intervenir y no interviene. Y luego tenemos momentos donde diríamos, no, ahora no intervengas, ¿eh? Ahora no, que estoy pecando. Ahora déjame tranquilo. Ahora quiero estar lejos tuyo. Y sin embargo, Él sí interviene. Porque Hebreo nos dice que todo aquel que toma por hijo, de repente, Él, aunque está fuera del mundo, interviene en el mundo, produciéndole dolor de formas extremadamente extrañas, disciplinándolo. De hecho, usa la palabra sota a todo el que toma por hijo. Fuerte, ¿no? Doloroso. Voy a complicar las cosas más todavía. Vamos a hacérselo más difícil a Dios. Pregunta, retórica prácticamente. Estamos hablando sobre la autoridad de Dios sobre todo, ¿no? ¿Tiene Dios dominio? ¿Tiene autoridad sobre todo lo creado? ¿Cuál es la respuesta teológica? Hacela en tu mente. ¿Cuál es la respuesta teológica a esta pregunta? Claro que sí. Vale, vamos a complicar las cosas entonces. Presten atención a la palabra en amarillo. ¿Es justo Dios al ejercer su autoridad en su mundo? ¿Sí o no? Ok, ok. Ahora la pregunta complicada. Ahora la pregunta complicada. Y aquí me van a tirar con el banco o algo. Si Dios es justo, ¿es la justicia el lente que Él utiliza para ejercer su autoridad? No hagas así, porque la respuesta es no. La respuesta es no. Lean bien la pregunta, porque está escrita de esa forma a propósito.
Dios domina el universo, Dios domina el mundo. Mi pregunta es esta. Los lentes que él utiliza para tomar sus decisiones e intervenir en el universo, el filtro que él se pone para decir voy a actuar o no voy a actuar, voy a ejercer mi poder o no voy a ejercer mi poder, ¿el lente es su justicia? La respuesta bíblica es no. No. Me voy a cansar de darle ejemplos. Yo les hago una pregunta. ¿Es justo que Jesús, el Santo, el Dios encarnado, le lave los pies a los discípulos? ¿Eso es justo? ¿Es justo que Jesús haga esto? Miren, ejemplos prácticos. Este es mi resumen. Dios siempre actúa con justicia, pero no siempre actúa con equidad. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, ejemplos. Hechos 12. Pedro está en la cárcel, ¿no? Y de repente leemos la Biblia y somos choqueados por el nivel de autoridad que Dios tiene. Me encanta este pasaje, lo he predicado varias veces, ahí está en YouTube, ahí lo pueden mirar. Es llamativo porque acá hay una lucha de reyes. El rey del universo versus Herodes. A ver quién tiene más poder. Porque Pedro está en la cárcel y Herodes cierra todo, lo pone en el último calabozo, le pone 2 soldados, le pone los grifos, le pone todo. Pues en el peor lugar, de acá no se va a escapar. Y hay una lucha de reyes aquí. ¿Quién gobierna? ¿Herodes o Dios? Y Dios no tiene ningún problema de liberar a este hombre. Es decir, utiliza su autoridad en el mundo para intervenir de una forma sobrenatural, mandar un ángel y hacer que este hombre sea liberado. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan la historia, no? Entonces uno dice, eso quiere decir que la forma en la que Dios funciona en el mundo es que cuando sus hombres, sus hijos, sus siervos están en apuros, Dios interviene. ¿En serio? Leí unos versículos antes. Mira qué pasa antes. Jacob está en la cárcel y Dios no hace nada. Y es asesinado. En el mismo capítulo de capítulo 12. ¿Cómo funciona Dios? ¿Ven la inconsistencia? ¿Ven la falta de equidad? Esto no es igual, ¿eh? Ahora, acá no hay injusticia, pero no hay equidad. ¿Quiere más ejemplos? Juan el Bautista. Está en la cárcel, misma situación. Manda a los discípulos de Jesús, manda a sus discípulos a Jesús y les dice, mira, eres tú el que debe venir, no hay otro. Mateo 11:11. Uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que este. Es muy interesante de vuelta la pregunta ¿cuándo? Me voy a salir del tema. ¿Cuándo Jesús dice eso de Juan el Bautista? ¿Cuándo? Cuando duda. ¿Cuándo duda? ¿Eres tú el que ha de venir? Y dice, no hay nadie como él. Justo ahora decís esto. Sí, sí, justo ahora. No hay nadie como él. Lo cual no hace más que engrandecer a Cristo, ¿no? O sea, ustedes son conscientes que Jesús podría haber hecho con Juan el Bautista, su primo. Ustedes dicen, no, pero Pedro es más importante que Jacobo, más espiritual, más consagrado. Jesús me acaba de decir, no hay un solo ser humano más consagrado que Juan el Bautista y lo deja morir. Sin embargo, una persona que apenas conocemos su nombre, Lázaro, exactamente la misma situación. Viene la gente y dice, es que se va a morir, no pasa nada, tranquilo. Va caminando y lo resucita. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes ven el nivel de inconsistencia que hay aquí? ¿La falta de equidad? No hay justicia, porque Jesús no está obligado a hacer nada por nadie. Dios no está obligado a hacer nada por nadie. Pero de repente uno ve falta de equidad. Entonces, aquí hay un paradigma que yo necesito corregir para entender cómo la autoridad de Dios y su intervención en mis asuntos o en los asuntos de la tierra no es coherente con lo que típicamente se interpreta. Y el problema es esto. Yo le voy a decir la forma de pensar, tristemente, de la mayoría de nosotros como cristianos, definitivamente de la gente no cristiana. El paradigma, la forma de pensar, la presunción es esta. Mis acciones son las que determinan su trato para conmigo. Este es el lente. El lente es, si yo me porto bien, Dios va a intervenir, va a usar su autoridad
Piensa en la crianza de los niños. Dios va a usar su autoridad para bendecirme. Si yo me porto mal, de alguna forma Dios va a usar su autoridad para que las cosas me vayan mal. Entonces, el lente que todos nos ponemos es este. Y lógico, claro, obviamente ninguno de nosotros piensa, esto es contrario al Evangelio. Porque el Evangelio dice, la esencia del Evangelio dice, Dios no te trata por cómo tú te comportas. O sea, ninguno de nosotros se frena a pensar y decir, pero tan reformados que somos. Y falta reforma, ¿no? ¿En serio? A ver, este clase de Dios es justamente Mateo 6, es lo que el mismo Jesús llama un Dios pagano. Cuando dice, Jesús dice, no seáis como los paganos que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. Es decir, tú tienes un Dios que tú piensas que con tus acciones puedes convencerlo para que Él intervenga en el mundo. Si tú vas de rodillas, sí, hasta Santiago de Compostela, donde sea que vas, de alguna forma el Dios pagano te dice, ve tus acciones, ve tu sacrificio en oración y dice, te voy a bendecir. Claro, viene Jesús y rompe el paradigma y dice, no, 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 pero el Padre es diferente. El Padre conoce tus necesidades. El Padre sabe lo que vas a pedirle antes que te lo pida. Es que Dios es diferente a la cosmovisión que vos tenés de Él. Y Cristo viene a romper con esa cosmovisión y a decir, la cosa no funciona así. Claro, esto es extremadamente relevante a la hora de lidiar. Si este es mi paradigma de autoridad, claro, mis niños se portan mal, yo los castigo, mis niños se portan bien, yo los recompenso. ¿Funciona así esto? Entre paréntesis, este es el gran dilema del libro de Job. Porque obviamente las preguntas, el dilema que hace Satanás es este. Si Dios siempre bendice a los que se portan bien, entonces todos se van a portar bien para que Dios los bendiga. ¿Qué es lo que Satanás le dice a Job? Perdón, ¿qué es lo que Satanás le dice a Dios? Job es bueno porque tú lo has cubierto. Quítale todo y verás si te sigue amando. No ama la pintura. No te ama a ti. No, no. Ama los beneficios de estar contigo. No hay un amor genuino en su corazón por ti. Ustedes se dan cuenta que si Dios funcionara bajo este paradigma, nosotros no haríamos las cosas por amor a Dios. Nosotros haríamos las cosas por el beneficio que nos da hacer las cosas para Dios. En otras palabras, no seríamos amantes, seríamos mercenarios. Y el gran mandamiento no es me obedecerás. El gran mandamiento es me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Si Dios utilizara este paradigma, lo que tendría sería mercenario. Gente que lo ama porque Dios lo bendice. Nos quedamos sin paradigma. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Ah, por ahí estoy leyendo la Biblia mal. Por ahí necesito redefinir la autoridad de Dios en todo. Y realmente verlo desde una perspectiva realmente más bíblica. Y no imponer mis ideas al texto, sino dejar que el texto me convierta. Bueno, la justicia no nos sirve como lente, ni le sirve a Dios, para poder definir como autoridad cuándo, cómo y en base a qué actuar y ejercer o no ejercer mi autoridad. No es la justicia el lente. Bien, entonces la pregunta del millón es, ¿cuál es el paradigma? Si no es la justicia, lo sabés, solo que no has caído a cuenta. ¿Saben cuál es el paradigma? El paradigma es la gracia y la sabiduría. Eso es lo que determina su trato para conmigo. La gracia incluye la justicia, pero la gracia no siempre actúa con justicia. No siempre aplica la justicia, porque la esencia de la gracia es darte algo que no te mereces. Y el lente que Dios utiliza para leer toda la existencia no es la justicia, el lente que Dios utiliza para leer toda tu existencia, la existencia de todo ser humano, es su gracia. ¿De dónde sacó esto? Pero que le puedo citar versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Pero el más fácil, que no tienen que ni siquiera buscar, es Efesios capítulo 1.
4 veces Efesios capítulo 1, a mí me informa de algo que es esencial que yo capte. ¿Qué es esto? Fuimos creados, fuimos salvados, somos santificados y seremos glorificados para la alabanza de la gloria de su gracia. El texto repite esa frase 4 veces. En el amado nosotros fuimos, ¿con qué objetivo nosotros fuimos creados? Para destacar, para disfrutar, para deleitarme en la gracia de Dios. ¿Con qué objetivo Dios me salvó? Para que un día yo esté maravillado de su gracia. ¿Con qué objetivo Dios me está santificando? Con el mismo. ¿Con qué objetivo Dios un día me va a glorificar y a transformar de forma completa? Para que llegue al cielo y caiga de rodillas, dice Filipenses 2, de quedar extasiado, de decir, no puedo creer que me has traído hasta aquí. No puedo. ¿Ustedes se imaginan si el paradigma fuera la justicia? ¿Quién llegaría? Ese es el lente. Claro, ustedes dicen, ¿y esto cómo funciona en la práctica? Pues, justamente, gracia. El objetivo, mi objetivo como padre no es hacer que mis hijos obedezcan. Mi objetivo como padre es mostrarle la grandeza de la gracia de Dios. Ese es mi objetivo, mostrarles el Evangelio, no justiciarlos, mostrarles el Evangelio constantemente. Ayer, le estaba diciendo a alguien, yo tendría que haber escrito este libro sobre este tema este año. No he podido por mis responsabilidades. Y le estaba diciendo a alguien, me estoy olvidando todas las historias porque mis niños están creciendo y ya me quedo sin historia, así que tengo una historia fresca de ayer. Eh, Manu, el más pequeñito, estaban los dos a punto de jugar a la pelota, jugar al fútbol juntos. Y el más pequeñito se estaba atando ahí las botas, como dicen acá, los botines en Argentina. Eh, el más pequeñito se estaba con una dulzura. Ustedes tenían que haber visto la inocencia con la que Manu me preguntó a mí esto. Me dice, papá, ¿yo tengo que ceder cada vez que Tommy me pide a mí que yo vaya a la portería? ¿Tengo que hacerlo todas las veces que él me la pide? Es una pregunta legítima a una autoridad que entiende cómo es Dios y que de repente está en una situación donde constantemente yo soy el que cede. Tommy me dice a mí, tuve la portería. Y yo voy, papá, ¿qué hago? ¿Saben qué le dije a mi hijo? Le digo, mira, mi amor, no tenés que hacerlo todas las veces. ¿Sabes por qué? ¿En quién está pensando tu hermano cuando quiere que vos vayas a la portería? En él. Y si vos dejás que él siempre haga esto, ¿en quién va a pensar siempre tu hermano? En él. Y si quisieras ayudarlo a que abandone este pecado de egoísmo que tiene, ¿qué podrías hacer? Ah, decirle que no. Exacto. Y algunas veces vas vos y algunas veces va él. Entonces ayudás a tu hermano a ser libre de su egoísmo. Gracias, papá. Y se fue con nueva sabiduría celestial. Claro, ustedes se dan cuenta que acá hay una doble dinámica, ¿no? Esto es como ¿cuál ala del avión es más importante? ¿La derecha o la izquierda? ¿Cuál ala del avión es más importante? ¿La gracia o la sabiduría? Las dos funcionan. No puedo tener una sin tener la otra. Por eso el desafío es que el Evangelio vaya calando. Por eso la crianza de los padres. Por eso entender cómo yo hago para filtrar mis experiencias de injusticia, mis experiencias de dolor con el Evangelio, para que yo ahora después, cuando luego tenga que entrenar a mis hijos y que yo entienda cómo funciona cuál es el objetivo de Dios al entrenarme a mí como hijo. Yo todavía soy hijo. Mis dos padres han muerto. Pero yo todavía soy hijo. Y tenés un padre que te está entrenando en la gracia, ¿o no? O no tenés lentes para ver eso. Pero claro, el desafío es que yo pueda integrar esta realidad de que mi Padre Celestial no ha terminado su trabajo conmigo como hijo. Entonces, ese desafío, esta realidad que yo voy viviendo y masticando todos los días, la voy aplicando con mis niños en la práctica. Así que yo quisiera hablarles de, quizá de dos caras de una moneda. La autoridad uno la podría ver desde dos grandes perspectivas. Y en nuestra cultura, especialmente en España, hay una tendencia a rechazar em,
Este primer aspecto de la autoridad que necesitamos volver a abrazar y luego hablar del segundo, que es el que todo el mundo va a decir, ah, ese me gusta. Eh, El primer aspecto es esto, es entender que parte de la responsabilidad que Dios me ha delegado tiene que ver, tenemos que concebir la autoridad como alguien que tiene la capacidad de imponer. Eh, Acá hay un detalle importante. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos tienen niños? A ver aquí, la mayoría. Muchos. Bien. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que enseñarle a vuestros hijos a desobedecer? ¿Algún candidato? ¿Nadie, no? Claro, lo que hay que enseñar al niño es justamente lo opuesto, porque el niño se presenta como el rey de la casa. Y lo que el niño quiere es imponerse. Quiere comer lo que él quiere comer cuando él quiere, chuches, chocolate, heladito como mi mano. Si fuera por mano, queríamos. Todos los santos días comeríamos helado. Todos los días. Todos los de chocolate con crema. Como es, como corresponde, ¿no? Entonces, si el niño se impone, o sea, si yo no tengo autoridad, si yo he perdido esa autoridad, ¿qué hago? Dejo que mi niño, pues haga lo que él quiera, con su comida. Por supuesto, eso tiene consecuencias fisiológicas en él. Y después me pregunto por qué tiene diabetes. Y así como sucede en el aspecto físico, también sucede en el aspecto espiritual. Entonces, parte de mi autoridad delegada por Dios tiene que ver con una responsabilidad, muchas veces, de no permitir que el niño gane. Cuando el niño gana, todos pierden. Entonces, parte de mi responsabilidad como padre, aquí el énfasis, tiene que ver con enseñarle a los niños todas las verdades de Dios. Su palabra, obviamente, sus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios espera de ellos? ¿No? Es lindo sentarse con los niños y poder explicarles esto. Mi amor, ven y te quiero decir algo. Mamá y papá viven para Dios. Romanos, ¿no? Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Papá y mamá no viven para ellos. Papá y mamá viven para Dios. En esta casa, mi amor, vivimos para Dios. Y Dios ha delegado la responsabilidad sobre papá y sobre mamá de ayudarte a ti a vivir con este mismo objetivo. Y explicarle a los niños, instruirlos. Decirle a los niños, nuestro objetivo de vida no es hacer nuestra voluntad, hijito. Nuestro objetivo de vida es amar a Dios. Uno de los regalos más lindos, no pensaba decir esto, pero me vino a la mente, uno de los regalos más lindos que hemos tenido en los últimos ¿cuándo fue esto, David? A ver si te acordás, pero quizás hace 4 o 5 años atrás. Estábamos muy entusiasmados con comprar una casa y habíamos pedido un crédito en el banco. Ya habíamos decidido que nos íbamos a quedar aquí en España. Y dijimos, vamos a comprar una casa. Y en el banco me dijeron, le damos el crédito. ¿Me lo dan? Sí, 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 sí que se lo damos. Perfecto. Puse una buena cantidad de dinero como seña para la casa. Cuando fui al banco y le dije, bueno, ya está todo arreglado, ya firmamos los papeles, todo, ya puse el dinero, por favor, transfieren el dinero. No sé qué problema administrativo hubo que no viene al caso. No nos transfirieron el dinero, perdimos el dinero que pusimos. Claro, nosotros habíamos estado orando con la familia mucho sobre esto. Y los hicimos partícipes a los niños. Le dijimos, papá y mamá están orando por una casa y vamos a hacer esto y tal y tal y tal. Y claro, después de esta experiencia, los niños estaban como, ¿y ahora? Perdí miles de euros. Miles, ¿eh? Porque puse el dinero. Y para nosotros, o sea, obviamente nos dolió, pero fue tan lindo sentarnos a la mesa todos juntos y decir, ¿saben qué? Pasó esto. Perdimos mucho dinero. Papá y mamá perdieron mucho dinero. Pero no pasa nada. Porque no perdimos lo más importante. Solamente perdimos dinero. ¿Ustedes se dan cuenta que yo le acabo de comunicar valores a mi hijo? Mis hijos, los tres. Yo realmente les acabo de decir que es valioso para papá y mamá. ¿Estamos felices saltando una pata? No. ¿Nos duele? Sí, un poco. Pero chicos, tenemos a Dios. En Él tenemos todo lo que necesitamos.
Enseñar. Ayudarles a ver lo valioso en los momentos de dificultad y en los momentos de triunfo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el pasaje de Efesios 6 nos lo ha dicho. Lo hacemos a través de la instrucción y lo hacemos a través de la disciplina. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero no quiero extenderme demasiado. Bien, la otra cara de la moneda de la autoridad tiene que ver entender la autoridad como influencia. Es muy llamativo, les voy a leer un versículo. Mateo 7:28 dice, cuando Jesús terminó de hablar estas cosas, las multitudes estaban como mirando la pintura de Picasso, admiradas, admiradas de su enseñanza. Ahora, noten la próxima cláusula, dice así, porque enseñaba como uno que tiene autoridad. Y luego aclara y nos da una pista de qué significa esto. No como los escribas. Es decir, los dos hacen lo mismo. Jesús enseña, los escribas enseñan. Pero las palabras de Jesús producen una influencia. La de los escribas no. Porque las palabras de Jesús están cargadas de vida. Las de los escribas son enseñanzas. Tener autoridad es estar lleno de vida. Es estar lleno de algo que naturalmente yo jamás tendría. Amor incondicional, paciencia, disposición a morir a mi tiempo, capacidad de escucharte. Estoy hablando con mis hijos. Es decir, es estar tan lleno de Cristo que de repente los niños perciben, este hombre me ama. No juega conmigo porque tiene que hacerlo. Disfruta jugar conmigo. Le gusta. Jesús dijo en Juan 13:15, porque yo os he dado el ejemplo para que, como yo he hecho, así también vosotros hagáis. Influencia. O sea, yo lavé los pies, ustedes me han visto a mí vivir y ahora tengo una autoridad sobre vuestras vidas que yo puedo ir a decirte a ti, tú necesitas lavar los pies a otros. No, no es una autoridad como la de las escribas, que dicen, la ley dice, la Biblia dice, no, no, es una autoridad diferente, es una autoridad que está respaldada con una forma que los niños ven y dicen, no necesito decirle a los niños que lean la Biblia, porque te ven leer la Biblia. No necesitas decirle a los niños que oren, porque los niños te ven orando. No necesitas decirle a los niños que evangelicen, que amen, porque te ven a ti haciéndolo. Entonces las palabras están casi de más. No digo que no sean necesarias, pero la clave aquí es entender el poder de la influencia, porque aquí el énfasis está en encarnar a Dios. Los niños ya no escuchan, ahora sienten, ahora tocan. Ahora tocan al representante de Dios en la tierra, mi padre, mi madre. Estuve con una familia hace poco y la verdad que la persona que dijo esto lo dijo como un piropo. Sí se usa piropo acá, ¿no? Como un halago. Y yo no lo sentí tanto como un halago. Y les voy a decir porque les voy a abrir mi corazón. Estuve con una familia y con un pastor, estuvimos pasando un fin de semana entero prácticamente en otro lugar. Y la hija de este hombre me dijo, este mismo hombre dijo, ¿qué amo? Estuvimos divertidos, charlando, nos divertimos, la pasamos súper bien. Pero yo voy a ser plenamente sincero. Yo no estaba súper lleno del Espíritu de Dios en ese momento. Estaba fingiendo en mi vida. O sea, estaba funcionando, tengo que estar aquí, tengo que pasar tiempo con ustedes, pero no estaba bien, espiritualmente hablando. Y la hija de este hombre dijo, ¿cómo fue que dijo? Ahora me olvidé la frase textual, pero él me lo dijo. Pero dijo algo así como, sí, dijo así. Me cayó bien el hermano, ¿eh? Claro, y yo pensaba esto y después de que este hombre me dijo, mira, mi hija dijo esto, yo dije, qué triste, porque lo que le cayó bien fue mi personalidad. No le cayó bien el hecho de que yo encarné a Dios. No vio a Dios, me vio a mí. Vio una persona con la cual se pudo divertir y pasarla bien.
Pero yo sé, porque yo sé cómo yo estaba, que en ese momento yo no estaba encarnando a Cristo, sin hacer nada malo, ¿eh? Y esta experiencia me hizo pensar justamente en mi familia. Y me hizo pensar en esta dinámica, ¿no? Si los niños están viendo un buen padre, ¿eh? O si los niños están viendo a Cristo en mí. ¿Qué están viendo? Es decir, ¿son cosas que yo podría ser y hacer sin Cristo? ¿O he llegado al punto donde mi vida espiritual es tan real y es tan sentida que se percibe como la gente que estaba escuchando a Jesús? Acá hay una influencia, acá hay una autoridad distinta en nosotros, en medio de nosotros. Para mí ese es mi objetivo, encarnar la autoridad, no decirle a ellos lo que tienen que hacer. Obviamente, los medios, en este caso, son el ejemplo y el vínculo profundo. El pasaje de Deuteronomio 6, ¿no? Cuando explica cómo tenemos que hacer esto. Richard Baxter, un puritano, dijo esto. El deleite es en gran medida el propósito de todo hombre y de todo niño. Su naturaleza misma lo lleva a desear, a tal punto que la clave para que un hombre llegue a ser bueno y feliz en la vida es entregar su corazón a aquellos deleites que son buenos y que hacen a los hombres felices. Y la clave para ser malo y miserable es entregarse a los deleites que convierten a los hombres en malos y los llevan a la miseria. No he logrado el objetivo y por eso necesito ayuda. Ellos necesitan ayuda para ser los hijos que tienen que ser y yo necesito ayuda para ser el padre que jamás podría ser. ¿Oramos?